Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré el contenido 1.3 de la unidad 4 de octavo grado que se titula Suma de los ángulos externos de un polígono. Ahorita nos vamos a lo que es el problema inicial. Dice, encuentra la suma de los ángulos externos de estos polígonos. Acá podemos observar que tenemos un polígono de 3 lados, en este caso un triángulo, y un polígono de 4 lados, un cuadrilátero. Un ángulo externo es el que se forma por un lado del polígono y la prolongación del lado contiguo. Dice que el ángulo externo se forma por un lado, acá tenemos este lado, y la prolongación del lado contiguo. Acá prolongamos este lado y podemos observar que se forma un ángulo, el ángulo externo. De igual manera acá tenemos este lado del polígono y prolongamos su lado contiguo, que es este, se forma el ángulo externo. De igual manera acá, acá también se puede observar, tenemos el lado y prolongamos el lado contiguo y se forma el ángulo externo. De igual manera acá, acá y acá, solo que acá es un polígono de 4 lados. Ahora bien, nos vamos a lo que es la solución. Nos dice, en cada uno de los vértices del triángulo, acá está el vértice, este punto, se forma un ángulo de 180. Si sumamos el ángulo interno, que es el que está de color naranja, más el ángulo externo de color celeste, dice que se formará un ángulo de 180. Al sumar su ángulo interno con el respectivo ángulo externo, ahí nos dice. De igual manera acá, eso se repite en cada uno de los vértices del triángulo. Cuando se agrega la suma de los ángulos internos y externos de los otros vértices, se tiene 180 por 3. Acá tenemos, al sumar el ángulo interno con el ángulo externo, se forma el ángulo de 180, ¿verdad? Y se repite en los 3 vértices del triángulo. Por ello que decimos que 180 por 3. Pero en 180 por 3 se contiene la suma de los ángulos internos. Y la suma de los ángulos internos se representa de la siguiente manera, que es 180 por factor de 3 menos 2. ¿Por qué de esta manera? En el contenido 1.1 de esta unidad nos dice que la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados es 180 por factor de n menos 2, donde n representa la cantidad de lados, ¿verdad? Acá podemos ver 180 por factor de 3 menos 2, porque es un triángulo y contiene 3 lados, por eso es el 3 menos 2. Por tanto, nos dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo es 180 por 3 menos la suma de los ángulos internos, que es 180 por factor de 3 menos 2. Al efectuar eso nos da que 180 por 3 menos factor de 3 menos 2, efectuamos la operación 3 menos 2, 1, ¿verdad? Y luego le restamos 3 menos 1, que es el resultado que nos dio acá adentro, 2. Por ello que nos queda 180 por 2, y da un total de 360 grados. La suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. Ahora, ¿cómo puedes encontrar la suma de los ángulos externos del siguiente cuadrilátero? Se sigue la misma secuencia que utilizamos acá, solo que acá es un polígono de 4 lados. En el cuadrilátero, cada ángulo interno junto al respectivo externo suman 180
80. Ya lo explicamos en esta parte de acá. Acá la suma del ángulo externo con el interno forman un ángulo de 180. Por tanto, se tiene 180 por 4, porque el cuadrilátero tiene 4 vértices. 1, 2, 3 y 4. Al restarle los ángulos internos, que es 180 por factor de 4 menos 2, en este caso es 4 porque el polígono tiene 4 lados. Se tiene 180 por 4 menos 180 por factor de 4 menos 2, que es la suma de los ángulos internos. Luego efectuamos y nos da 180 por 4 menos factor de 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Y luego restamos 4 menos 2 de nuevo, que es el resultado que nos dio acá. Y nos queda 180 por 2. Y esto es igual a 360. La suma de los ángulos externos de un cuadrilátero es 360. Vale. La suma de los ángulos externos de un polígono no depende del número de lados. Es de tener en cuenta eso. Y la suma de los ángulos externos del polígono será de 360 grados.